Ya estamos aquí. Tómate un momento de café con nosotras. Relájate y aprovecha de este espacio donde podemos ser nosotros mismos. Podemos compartir experiencias sin ser juzgados, aprender de diferentes temas y disfrutar de un momento entre amigos. Somos Paola Gutiérrez. Y Mariana Bustos, y estamos aquí para acompañarte. Una, dos, tres. ¡Hey! Bienvenidos. Espero que estén teniendo un día, una tarde, una noche rica y que estén también bebiendo lo que quieran beber. Qué bueno que se suman, qué bueno que nos están escuchando, viendo y esperemos que se pasen un momento y que nos pasemos un momento de café rico o de lo que sea que estén tomando. Gracias por acompañarnos, gracias por vernos, gracias por darle like, gracias por comentar. Esperamos todavía que nos cuenten más, por favor. Ya nos han escrito y nos han contado algunas de las cosas que les ha pasado en relación a los temas anteriores, pero necesitamos más porque somos muy chismosas, entonces necesitamos saber más de ustedes para que también nos puedan compartir de qué temas quieren que platiquemos, porque más que hablemos, platicamos, ¿no? Entonces, pues bueno, ya te saludé. ¿Cómo estás, amigui? Ay, disfrutando mi café, Paoli. A mí, de verdad, cuando grabamos un momento de café, sí es un momento de café, sobre todo porque por la diferencia de horario, a mí casi siempre me toca grabar en la mañana y yo sin café no arranco, así que qué mejor momento que platicadita, desestrés para arrancar el día y además sí me echo mi cafecito para que me ayude a despertar. Eso. Pues bueno, ya entrando en materia y ya despierta, por favor, cuéntanos cuál es el tema del día de hoy. Bueno, ¿cuál es nuestra plática? Okey, pues, básicamente, Paoli, es como estos momentos de reflexión, y tú y yo lo estábamos platicando hace un ratito, sobre cómo cada uno tiene procesos o momentos de transformación distintos, ¿no? Y sobre todo, ya lo hablamos en otro punto, el proceso de transformación muchas veces surge de que tuviste una mala experiencia, viviste un mal momento y de ahí te transformas. Pero, ¿qué pasa en el inter? O sea, ¿cómo realmente logramos sanar o llegar a ese momento de transformación? Y sobre eso estábamos reflexionando hoy, cómo cada uno puede hacer diferentes cosas para sanar y tener diferentes procesos de sanación. Entonces, creo que platicándolo tú y yo hemos tenido en algunos puntos que sanar situaciones emocionales, situaciones de la vida, sucesos, etcétera. Bueno, las emociones casi están en cada proceso, Ujú. pero han sido momentos diferentes y en algunos coincidimos en la forma de nuestra etapa de sanación. Me refiero a cómo hemos buscado sanar y en otras creo que a veces también somos, como nuestras personalidades son muy distintas, solemos Ujú. hacer cosas diferentes para sanar. Entonces, creo que sobre eso vamos a hablar el día de hoy. ¿En qué has hecho tú, Paoli, para salir de una situación complicada o sanar en diferentes momentos? No necesariamente la que has compartido que estás atravesando ahorita, y en mi caso igual, ¿no? O sea, cómo hemos buscado sanar momentos difíciles o momentos emocionales difíciles también. ¿Te Claro, parece estos que vamos procesos. a la historia de café? Vamos a la historia de café. Okey, Súper. te toca empezar a ti, Paoli, hoy sí. Hoy me la aviento Procesos, yo. hoy te la avientas tú. Procesos de sanación o momentos de sanación, herramientas de sanación, ¿cuál es tu historia de café? Pues mira, la verdad es que yo he hecho de todo y desde hace mucho, porque en realidad he pasado por diferentes situaciones que me han llevado justo a descubrir estos procesos de sanación y desde terapia, obviamente, pero no solo, o desde platicar también con algún amigo o externarlo de alguna forma, meditación, el ejercicio también en algún momento, pero para mí la verdad es que últimamente el proceso de sanación que he encontrado es, o que llegó a mí justo es como un poquito más creativo, me parece. Entonces, la forma de poder transformar el dolor en algo
que a mí me gustaba, como sueños que tenía pausados tal vez, o esas formas que a mí me gustaban, pero que por alguna razón no le daba continuidad. De pronto fueron las que me ayudaron para poder sanar todo lo que yo estaba sintiendo y todo el dolor. Entonces el dolor lo transformé, por ejemplo, en mis fotografías, o de pronto hice contando una historia que más allá de poder soltarla y compartir cuando yo la estaba pensando, escribiendo y cuando ya la empecé a decir, fue como bien, bien sanador. Y bueno, ya el hecho de que alguien pudiera conectar o no, pero al final el hecho de yo poder decir, bueno, esta es mi historia, esta es mi parte, esto es mi dolencia, ¿no? Esto es como lo que a mí me está afectando y no quiero que se quede dentro de mí. Esta emoción quería que saliera. ¿Y cómo quería que saliera? No sabía cómo era la forma, pero al final yo encontré una que era haciendo lo que me gustaba hacer, ¿no? El podcast fue parte de también, cuando realmente yo quería hacerlo desde hace un montón y al final fue en un momento en el que estaba atravesando por una situación difícil y dije, bueno, lo tengo que hacer porque lo quiero hacer. Y esas, el ir, el estar, el planear, el tener como todo esto, para mí era ocupacional y entonces eso hizo que se convirtiera en un proceso de sanación. Entonces, creo que todos tenemos personalidades diferentes, pero al final del día, si encontramos un proceso que realmente salga desde nuestro interior y desde la verdad, puede ser un momento de transformación y de sanación, ¿no? Porque encontramos diferentes alternativas, pero al final cuando estamos inmersos en el dolor, no vemos a veces con claridad, ¿no? Y el hecho de encontrar algo que realmente conectemos con ese algo, lo que sea que tú quieras, ¿no? Pero lo que realmente conectes y que eso te mantenga como activo, ocupado y creativo a su forma, porque no todos, o sea, la creatividad es a lo que te gusta, ¿no? O sea, no es como de que pintes algo o hagas algo, o sea, sí, pero me refiero a que a tu forma de, a lo mejor alguna terapia también para alguien es jugar fútbol, ¿no? O a lo mejor, no sé, salir a correr. Y eso es tu forma de motivarte y de sanar y de hacer tu proceso interno, hacerlo externo. Yo siento que esa sanación es justo después de tanto dolor, porque es interno, sácalo, externalo. Y entonces esa ha sido como mi historia de café, en ese sentido que afortunadamente encontré mi forma, porque trabajaba en terapia, trabajaba en tal vez en alguna meditación, pero el externarlo, el hablarlo, y ponerlo yo en diferentes, eh, pues, ¿cómo se podrá decir? En diferentes situaciones o plasmarlo en diferentes acciones, para mí, perdón, para mí ha sido transformador y ha sido un proceso de sanación súper lindo y súper interesante también. Y también es un descubrimiento para mí, la verdad, en cómo de tanto dolor yo pude convertir ese dolor en algo que a mí me gusta y entonces así es como realmente empecé a sanar y Pero, está a en la ver, nada situación. más como para aclararle un poco más a los cafeteros, porque creo que tú y yo lo conocemos y en la medida en la que quieras compartir, Paoli, ¿en qué encontraste? Porque creo que eso no lo has mencionado, o sea, ¿en qué transformaste esta emoción y cómo la expresaste? Creo que no lo has dicho hasta ahora en lo que has Pues comentado. fueron varias, pero por ejemplo, agarré un día, dije, bueno, pues, ¿cómo veo yo mi corazón, no? O sea, realmente era como un shock así de, güey, sí me lo aplastaron, sí, sí lo sentí partido, ¿no? Sí lo sentí pateado, sí lo sentí hecho pipí, casi, casi. Y entonces fotografiar como esas partes de un corazón para mí fue como transformador. Cuando lo estaba viendo, sí sentía de pronto eso de, güey, así yo me siento, como veo ese corazón. Y después
la segunda parte de esta forma creativa es como cómo empezó a sanar mi corazón. Y entonces el fotografiarlo ya de alguna forma con florecitas o que ya viendo un atardecer, o sea, diferentes, era como de así es, ¿no? Y también hice como otras cosas, como contar mi historia a través de fragmentos y contarla desde cómo inició hasta cómo va a terminar, ¿no? O terminó, porque ya la hice, pero al final se va contando. Y, y bueno, a través de las redes sociales es como lo comparto. Les voy a dejar cuál es mi para que me vayan y me sigan y me vean. Entonces, esa fue mi forma. Y pues bueno, este podcast también para mí es mi proceso de sanación. Ya les voy a contar la historia, prometo. Ojalá, aquí pero mira, blindado. Pero lo que quería decir, y por lo que te lo preguntaba, es dejarle un poco como en claro a los cafeteros que hay mil maneras de hacer las cosas, que algunas surgen desde la manera muy intuitiva de cómo necesitas tú sacar esta emoción o trabajarla para sanarla. Pero a mí me gustaría, un poco antes de ir a mi historia de café, como en el proceso que decías, cómo se fundamenta de alguna manera esta parte de la sanación. Y, y para mí es bien importante mencionarlo porque creo que en algún momento lo hemos hablado, Paoli, pero por ejemplo, a mí me costó mucho trabajo en mis empleos anteriores la gestión emocional. Y de verdad fui muy señalada en no ser inteligente emocionalmente, porque para la mayoría de la cultura latina, ser inteligente emocionalmente es tener como poker face y no expresar ninguna de tus emociones, y eso es lo que validan. Pero en realidad, ahora que he trabajado mucho más en ese proceso, he entendido que la gestión emocional está en, uno, entender qué estás sintiendo y qué emoción es la que estás viviendo. Hay mucha información a nivel científico de que las emociones son eh, el resultado de una necesidad fisiológica. O sea, existen ahí, por eso todos las sentimos. Y ahorita, hablando de las difíciles que en tu proceso fue enojo, tristeza, básicamente, el que para todos aquellos que dicen, ay, eso de la depresión y shalala es una tontería y no existe, y es que la gente se tira al suelo. A ver, fisiológicamente lo que sucede en el cuerpo Claro, es es una la enfermedad. tristeza, es la emoción que es la respuesta a la necesidad fisiológica de reposo y recuperación del ser humano. Por eso es que cuando uno, por ejemplo, a nivel físico, tiene una herida o estás enfermo, tu cuerpo, la emoción que manda esa emoción de tristeza para llevarte a un estado de reposo que te ayude a recuperarte, ¿no? Ya de ahí que obviamente toda la parte de como del cerebro humano, que es muy específica del humano, de este rollo de quedarte en la emoción y darle vueltas y esto hace que se prolongue o se reduzca el tiempo, ¿no? Entonces, eso lo quiero compartir como para entender que todos pasamos por esas emociones y que Claro, el proceso de sanación es muy importante, y a lo que te lleva ese proceso de sanación no es a dejar de sentir la emoción. La emoción no, va a estar ahí no, siempre, pero es como tú aprendes a gestionarla y a utilizarla en el momento que necesitas. Y por eso a veces también esa emoción lleva como fruto o como consecuencia procesos diferentes o procesos, te lleva a otras situaciones de mejora, y que lo hablamos a momentos de transformación. Entonces, eso me parece importante porque ahorita que lo mencionaste, ay, perdón, Paoli, me acordé, y esto a mí me gusta mucho, cómo a veces cuando estás viviendo una situación, te llega información, ¿no? ujú, Relacionada. Lo que tú ahorita decías es algo que existe y se llama arteterapia. Y es como a través del arte expresas, y estoy hablando específicamente de tus fotografías, cómo a través del arte expresas tus emociones. Y ahorita que lo decías, de verdad, o sea, creo que esa información ya la habíamos platicado en algún momento, pero justo quien a mí en algún punto me lo explicó, tenía que ver con lo que tú hiciste sin tomar un curso tú solita. O sea, es
cómo se siente mi corazón en este momento y cómo lo represento gráficamente, en tu caso, a través de la fotografía de corazones, por ejemplo, ¿no? Pero al Ujú. final cada fotografía expresa una emoción o una sensación que tú tenías respecto a tu corazón y cómo lo sentías. Entonces, es una herramienta como muy válida y muy probada, pero al final es la forma en la que tú encuentras para expresar tus emociones, y para poder gestionarlas hay que identificarlas, saber cómo se sienten, para que de ahí las puedas gestionar y las puedas de alguna manera. Ay, es que las palabras son difíciles porque no es que las controles o las contengas en el sentido de que las unas, sino que simplemente sepas cómo ir navegando con ellas en las diferentes formas y que no te vuelvan, eh, no te enganchen en un proceso cíclico que no te deje avanzar. Esa es la intención de Claro. gestiones. Y es que aparte también creo que debemos de entenderlas, aceptarlas y trabajarlas, porque al final muchas veces o mucha gente las oculta y no quiere verlas y no quiere exponerlas tampoco. Y no, y me refiero a exponer, no quiere decir que las expongas ante los demás, sino a ti mismo. O sea, de pronto enfrentarte y confrontarte tú de que estoy sintiendo esta inferioridad que yo no soy así, yo nunca me he sentido insuficiente, pero entonces esta emoción que siento al sentirme que no soy suficiente, es como que mejor no la veo y yo trabajo en otras cosas y entonces vuelves a caer en eso y entonces yo no la quiero ver. Entonces, cuando ya te enfrentas con ellas y te das el permiso de sentirlas y de vivirlas, es bien fuerte. Evidentemente es un choque porque a lo mejor hay algo que de plano obviamente no te gusta porque entonces no es algo con lo que te sientas cómodo, pero entonces si no lo enfrentas, no lo trabajas. Y entonces cuando las reconoces, las abrazas y las trabajas, hace que como bien dices, no es que las dejes pasar ni las escondas porque las emociones son eso, son emociones y las tienes que sentir, pero entonces las gestionas de una mejor manera. Y entonces a lo mejor el dolor se va dosificando y entonces si vuelve a suceder, ya sabes hasta dónde sentirlo para vivirlo, pero no para clavarte en ese dolor, ¿no? Entonces, sí creo que es importante justo esa gestión de poder y de a tu forma hacer tu proceso de sanación. Justo, justo, Paoli. Y si lo mencionas por esto, porque en tu caso encontraste la forma de expresar tus emociones tangiblemente a través de algo visual. 2, también creo que aprendiste a compartirlo, que, digo, ahorita voy a mi historia de café, pero a mí esa es la que más me funciona, hablar de mis emociones, como aceptarlas y reconocerlas. Lo que tú decías ahorita ha sido uno de los grandes cambios que a mí me ha traído la terapia, porque antes yo no hablaba de mis emociones, o sea, era de estas personas que prefería ignorarlas, así como de, estoy enojada, no voy a decir que estoy enojada, porque si la gente me va a ver enojada, entonces va a pensar que soy la enojona y entonces se van a enojar conmigo. O, ay, no voy a decir que estoy triste porque la gente va a creer que soy débil, ¿no? Y la realidad es que no, o sea, a ver, todos pasamos por eso, y fui juzgada tanto que me fui comiendo mis emociones y aprendí como a no demostrarlas, y era esta frustración la que al final terminaba desbordándolas y quedaba peor, ¿sabes? Por contenerlas tanto. Entonces, creo que para mí el hablarlo o hablar de tus emociones ha sido fundamental, esa es otra. Y que ahorita vamos, lo que tú decías a través de tu red social, donde es Corazón en Recuperación, básicamente es como ir contando fragmentos de la historia que a veces pretendes comunicar, porque creo que ahí es donde tú y yo coincidimos, que como para ambas la importancia de comunicar es tan bueno, no es fundamental o algo de lo que nos apasiona, lo transformamos en esto, en medios de comunicación, con el solo afán de expresar y compartir lo que sentimos. Entonces, creo que esa es otra opción. Para mucha gente funciona incluso la meditación, ¿no? Como el hacer conciencia de las emociones, todas estas técnicas que mucha gente también dice que son como fumadeces y que eso no es para ellos. Creo que hacer bien claro también que toda esta parte y técnicas de mindfulness o de conciencia plena tienen que ver justo con esto y emocionalmente es saber,
hago conciencia en mí, cómo me siento física, espiritual, emocionalmente, en dónde estoy, y en esa medida haciendo conciencia de lo que sientes, es que lo puedes trabajar, o sea, aunque parezca broma, incluso físicamente nuestros procesos de sanación a veces se ven limitados porque ni siquiera reconocemos que tenemos algo. O sea, Ujú. estamos tan acostumbrados a normalizar el dolor. Ejemplo, espalda, ¿no? Como toda la vida me duele la espalda, entonces creo que es normal. Pues no, no es normal y no lo vas a curar si no te das la oportunidad de saber dónde lo estás sintiendo, de dónde viene, por qué viene, ¿sabes? Sí. Entonces, incluso físicamente es importante y por eso es que estas tendencias también están como tan en pro, porque los pasos para gestionar o para curar de alguna manera, si así lo queremos hablar, o de sanar tus emociones o cosas físicas, pues vienen primero de hacer consciente que las tienes, luego cómo las sientes, dónde las sientes, de dónde vienen, qué las detonan, para que de esta manera puedas gestionarlas. Te digo, no me gusta decir contener porque no es la intención, sino No, 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 son gestionarlas. gestionarlas, exacto. Así. Entonces, hay mil formas, y ahora sí regreso contigo, ya haciendo como este paréntesis, de cómo para ti ha sido tan funcional las formas que encontraste hoy de gestionar tus emociones para poder sanar este proceso y esta situación tan complicada que tiene que ver con relaciones amorosas, pero que en otros momentos pudo haber sido otra cosa, ¿no? Claro, y que a lo mejor comenzó pensando yo que era por una relación amorosa, y sí fue, lo fue un Fue el factor, detonante, pero ¿no? fue el detonante justo para yo ver más allá de lo que me estaba doliendo, y era como esta parte de mi vida en general que me gustaba, pero sentía un vacío importante. Pero vaya, el hecho que lo detonó fue el que me hizo, por ejemplo, lo de mi podcast bueno, no es podcast, pero es de Corazón en Recuperación, fue el que me hizo como contar esta parte de esta historia, pero va más allá, ¿no? Yo descubrí eso, que iba más allá de él o de eso que en específico me pasó, pero esa fue el detonante que fue como de, a ver, quiero exponer esto, ¿no? Pero ya, cuéntanos ahora tu historia, por favor. Pues, ay, a ver, yo he tenido muchas historias en las que he necesitado sanar. En algún momento lo he comentado y creo que también en otro podcast lo hablaremos, Pauli, del tema del el sobrepeso, que es algo que yo padecí desde muy niña. Y quiero platicarles que en mi caso, eh, como que la manera en la que yo busco sanar o en el momento en el que sentí que necesitaba sanar, para mí es muy importante encontrar información. Y creo que uno de los resultados que tengo de terapia es como analizar la situación y tomar decisiones. Entonces, por ejemplo, para mí el decidir hacerme la cirugía bariátrica fue la consecuencia o la acción de todo un proceso de sanación, ¿no? Respecto a mi sobrepeso. ¿Por qué? Porque había muchas cosas y muchas ideas y creencias que yo me había generado en la mente, ¿no? O sea, como, claro, la cirugía es una La manera fácil. ¿no? Y la realidad es que, digo, ya contaré de qué va, pero no es fácil y hasta hoy no sigue siendo fácil. Entonces, no es una varita mágica, o esta creencia de quien no puede bajar de peso es porque es huevón y además es súper tragón y le encanta comer, tampoco es cierto. Hay personas que no pasamos por ahí, que siempre intentamos salir de ahí a través de ejercicio y de mucha alimentación o de dietas, de hacer análisis de cómo muchas veces dañaba mi salud con tal de llegar a ese punto, de entender por qué era importante perder peso, ¿no? O sea, que creo que ese fue el proceso de sanación más fuerte y tú lo conoces, Paoli. Creo que todas las veces que batallé y fracasé fue porque mis intenciones de bajar de peso tenían que ver con encajar con el estándar de, Ujú, de la belleza, ¿no? Y de lo que significa ser saludable. okey. Y cuando me di cuenta que en realidad lo que quería era moverme hacia de verdad estar saludable y hacer todos los esfuerzos para estar saludable, eh, como que cambió todo y fue cuando la cirugía fue una opción.
porque a pesar de todos mis intentos, entonces sí, cuando yo decidí tomar la cirugía fue porque de verdad mi salud ya se estaba viendo afectada, ¿no? Ah, Entonces, todas las cosas que he hecho desde ahí hasta ahora tienen que ver con salud y no es fácil porque hoy incluso no soy el estándar, o sea, después de la cirugía no soy el estándar de belleza y delgadez y de lo que significa estar fit. Y a veces cuando voy al gimnasio, incluso con mis personas cercanas, es como de: "Ay, tanto que vas al gimnasio y, pues, todavía no se le nota", ¿no? Es que no voy a que se me note, o sea, no tengo un objetivo de me quiero poner mamey y quiero verme 60 90 ni ya ni sé cómo son las medidas, 90 60 90 no me interesa, ¿sabes? O sea, yo voy a hacer ejercicio por mover mi cuerpo, por trabajar mi salud, por fortalecer mi cuerpo. Y cada vez que me pongo una meta de hacer algo que tiene que ver con mi esfuerzo físico y lo logro, sé que estoy en el camino correcto, o sea, y sé que estoy fuerte, ¿no? Y cuando veo que me puedo agachar y jugar con mi sobrina o cargarla, o hoy que cada vez está más grande y de repente la cargo, digo, sé que no es lo ideal y que mucha gente está en contra, pero que la aviento al aire y que a ella le fascina, el saber que la puedo contener o cargar en el peso que tiene, habla de la fortaleza que tengo, ¿sabes? Entonces, claro. son pequeños detalles donde yo sé que estoy saludable. Sentirme bien físicamente, estoy saludable y es algo en lo que sigo trabajando. Pero bueno, el punto es, para mí, mi historia de café en mis procesos de sanación tuvieron que ver mucho primero con terapia y la terapia para mí fue el proceso de hablar las cosas, de aprender a reconocer mis emociones, las cosas que creía y hablarlas. Y luego de ahí, para mí siempre es ir a la acción. Entonces, algo que a mí me ayuda en mis procesos de sanación, Paula, y me choca decir esta palabra porque el concepto que se tiene de ella no me gusta, pero es básicamente disciplinarme. Pero más que disciplinarme es actualmente, cuando he tenido procesos difíciles emocionales, para mí como que la herramienta principal es estructurarme en las otras cosas que son importantes. Y lo Mm, digo porque lo he pasado, o sea, hace no mucho tuve un tema de pareja que fue fuerte e importante, y como logré salir de ahí fue, me di mi tiempo de sentirlo, ¿no? Como de estar en esta Expresarlo. parte de, si tenía que llorar, lloraba, si tenía que gritar, gritaba, si tenía que enojar, me enojaba. Duró poquitos días porque para mí la forma de ayudarme a empezar a sanar es enfocarme en que no es todo lo que hay en mi vida, ¿no? Entonces, Ujú. hay muchas otras cosas que me importan y lo que hago es estructurarme. Entonces, por ejemplo, en los momentos más complicados, escojo rutinas y me acuerdo que lo que me ayudó como a mantener la paz en lo que esto se resolvió de alguna forma y que me ayudó a gestionar mis emociones es que me hice rutina. O sea, empecé a levantarme a una hora específica todos los días, este, tenía momentos de meditación, por eso es que soy tan pro meditación o de conciencia plena, o sea, meditaba poquito, o sea, unos minutos, pero así estricta, como rutina, ¿sabes? Estructurada. Después Ok, de eso tenía unos minutos para escribir y hacer un poco de journaling, ¿no? O sea, como de cómo me sentía, qué agradecía, qué otras cosas tenía, y eso me ayudaba como a poner en equilibrio esto. Y después de eso, o sea, de verdad, me paraba así mucho más temprano, pero el tiempo que hacía, o sea, que me paraba más temprano era tiempo que invertía en mí, porque sabía que cuando empezaba ya la rutina del quehacer de todos los días, del trabajo, etcétera, ya no tenía ese tiempo, entonces esa mañana las invertía en mí, hacía ejercicio, ¿no? Aquí en casa, como me costaba mucho trabajo salir porque no me sentía bien, empecé a hacer bici fija y hacía 20 minutos diarios, pero así, te lo juro, en la mañana me estructuraba eso, y si eso no sucedía en la mañana, nada más pasaba. O ya. sea, Sí, 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 sí. entonces era así como, y eso a mí me ayuda mucho, o sea, encontrar estructura en mis tareas y darle el debido tiempo a lo que lo al resto de las cosas que también son importantes, no solo la situación que me tiene en ese momento como vulnerable emocionalmente, me ayuda muchísimo. Y esa es una de las principales herramientas que yo he encontrado. Y como bien lo dices, y ya lo dije antes, hablarlo. Y por eso Ujú. es que coincidimos. O sea, tú sabes que en mi proceso también de, de la cirugía, como para mí informarme y encontrar información al respecto también es importante. Cuando iba a tomar la decisión de hacerme la cirugía, yo empecé a buscar mucho
como algo que me diera la certeza de que estaba tomando la decisión correcta y no encontré la información. No sé si no busqué, porque ya después me di cuenta que sí hay un chorro de información, sobre todo ahora que las redes sociales ayudan, pero yo no la encontré, o sea, me sentí tan perdida en mi decisión que lo que hice fue compartir mi proceso igual como para ver si a alguien le funcionaba. La verdad es que creo que no lo hice tampoco de la forma tan efectiva en el sentido de que no fui constante, Bastante, sí. porque obviamente también en ese momento, eh, Era otra la situación, la verdad, ahí también. creo que tuvo mucho que ver con el tiempo que le dediqué a mi trabajo. O sea, tenía tanto trabajo que no había el tiempo para hacer el proceso que yo quería en redes sociales y que hasta hoy eso me sigue costando trabajo, o sea, como equilibrar tiempos. Pero en su momento fue muy importante y estuvo muy padre también porque lo que decías es cómo puedes llegar a ayudar a alguien. O sea, como mi intención no era hacer redes sociales como con este podcast por reconocimiento o tener grandes audiencias o likes o así, sino que más bien era como compartir lo que estaba viviendo en ese momento por si a alguien le ayudaba. Mi mayor satisfacción, te digo, no fue muy constante, pero a pesar de ello, mi mayor satisfacción fue que sí hubo gente que se acercó a mí porque tenía dudas sobre la cirugía y gente que Sí. tenía miedo de hacérsela y que me preguntaron cómo me había ido, cómo después del tiempo estaba, etcétera, y que hoy me siguen y sigue siendo como esta parte de cómo estoy hoy. Hablando de la parte bariátrica, yo con eso cumplí mi cometido, o sea, con que le haya ayudado a alguien a aclarar sus ideas, yo con eso ya. O de menos, ajá, ahorita que lo dices, es como de menos a que se atrevan a hablarlo, porque a mí también me está pasando con lo de las redes, y que alguien te pregunte o que te diga, a mí también me dolió mucho, es como de, estamos en esto, o sea, háblalo con alguien, ¿no? O sea, externalo, y eso, a lo mejor no lo hacemos con esa intención de, pero cuando sucede es como de, güey, o sea, creo que si hay una responsabilidad y que también esta parte de que te sepas que no eres la única que está pasando por situaciones complicadas y que te vengan y que te digan, a mí también me duele o me costó trabajo salir de ahí, si pasa, entonces hace que cumplas como con ya es como de, ok, lo hice, lo hice de alguna forma empáticamente y, y hay alguien al que le pude escuchar, ¿no? Y creo que es una consecuencia justo de quererlo compartir genuinamente porque alguien conecte contigo. O sea, no importa si le ayudas o no le ayudas, pero que conecte contigo y que sepa que no estás solo, ¿no? Que al Exacto. final es y creo que esto tiene mucho que ver con lo que tú y yo hacemos, Pauli. O sea, por eso creo que fluye de esa manera, pero no es necesario. O sea, de verdad, a veces con que lo compartas con un amigo, que creo que una de las cosas que puede ser señal, y ahorita lo vamos a ver en Café Expreso, de que todavía es algo que no has sanado, es cuando no puedes hablar abiertamente de ello. O sea, que todavía Ujú. te cuesta trabajo y creo que es una gran herramienta. O sea, para mí el hablarlas hoy en día, por ejemplo, eh, nada es perfecto, ¿no? Pero en mis situaciones de pareja, hablar con mi pareja respecto a cómo me siento por las cosas, es preferible a tragarme las emociones, porque a veces Claro, en el día a día surgen cosas que te hacen sentir emociones o que detonan puntos en ti, incluso antiguos y que tienen que ver con tus propias cosas a trabajar. Para mí la gran herramienta es hablar de las cosas. A veces funciona, a veces no tanto, ¿no? Porque a veces uno tampoco es tan efectivo en la manera en la que se comunica y también dependes de la emoción del otro y el momento en el que esté en el otro. Entonces, no hay nada perfecto, pero para mí es una herramienta que sirve. claro. Pero bueno, ese es otro tema, porque ese es como de herramientas justo, ¿no? De cómo podemos eh, ir haciéndolo prácticamente, ¿no? Pero el proceso de sanación es lo que vas tú descubriendo y que te hace a ti justo avanzar, ¿no? Y que es un Y- proceso de sanación, Paoli, o sea, micro, porque no es de un gran tema, pero me estoy sintiendo de tal forma, entonces utilizo como esta parte de hablarlo, o sea, a mí es lo que me funciona y con eso Exacto. como que sano o gestiono mi emoción de alguna forma y puedo seguir adelante.
¿no? Para que no se convierta en como en el tema. Eh, Y cuando se convierte en el tema, también hablar es lo que a mí me funciona. Con terapia, con amigos, que creo que eso ahí estaba y me fui a otro lado, pero que no tiene que ser ni que lo publiques ni nada. A veces con un amigo, incluso poderlo platicar y ser capaz de hablar del tema ayuda a sanar. Eso está de ahí sí. arranco el punto, pero luego me desvié. Perdone usted. Pues sí. Ahora, ¿qué te parece si vamos con... ¿O ya concluiste tu historia de café? Sí, 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 claro. ¿Vamos a Co- Café Expreso, te parece? Ajá, sí Okey. me parece. Ajá. Oye, Café Expreso, preguntas que te pueden ayudar a entender si estás sanando o todavía no. Entonces, ¿te parece bien si hoy las respondes, Paoli, con la situación actual? O sea, pensando en la situación actual. En mi caso, en este momento, no hay algo como que esté sanando así tan específico, entonces voy a pensar en el último momento de sanación que tuve, Exacto, ¿va? exacto. Órale. Entonces, primer pregunta, cuando hablas del tema y sientes enojo, tristeza, ¿te quedas ahí el resto del día o más días? ¿O es una emoción que sientes cuando estás hablando de ello? Y luego al final es como, okey, ya terminamos de hablar de ello, yo sigo adelante y esa emoción ya no se queda en mí por más tiempo. ¿Tú quieres evidenciarme en este momento? No, quiero que evaluemos si hemos sanado o no sanado las. No. En el momento creo que la emoción creo que aún persiste, es decir, o sea, si platico de, ha cambiado la emoción, porque antes era dolorosa, ahora a lo mejor es de, güey, la cagué, o ahora es como, o sea, ha cambiado y modificado, pero ya no me quedo en esa emoción, ya, ok, si toca hablar de, lo hablo y al final ya me muevo, ¿no? Pero ya no es como antes, que como bien dices, o sea, te quedas ahí y es como de, oh, y otra vez, y ya todo el día mi cabeza estaba pensando en, creo que no, creo que ya por fortuna, ya es como, okey, Te quedas sí, todo el tiempo en el que lo hablas y a lo mejor un poquito extra, pero no todo el día. no todo el día, sí, ya no. Exactamente. En mi caso igual, o sea, cuando hablo de ello, incluso puedo revivirlo y puedo revivir la emoción que sentí en ese momento, cuando hablo como en retrospectiva, pero Okey. terminamos la plática y se va. Ya Incluso sí la pasaste. persona relacionada ya ni siquiera la veo y digo: "Ay, Ajá, no, ya no". okey. Okey. Bueno, Segunda pregunta, respecto a lo que detonó la situación o lo que tiene que ver. Bueno, en este caso ambas, la última yo lo dije que tuvo que ver con pareja y en tu caso también fue una relación amorosa. ¿Has hecho algo o empezaste ya a hacer algo para volver a tener una relación? no, no, no. Es como de no, no, obviamente, ya más bien, no es que haga las cosas para tener una, o sea, la mejor recompensa creo que pudo dejarme justo eso es volver a mí y entonces conectar conmigo y desde ahí, pues sí, ya darle la entrada o permitirle la entrada a alguien más. Pero de que yo esté haciendo algo para, creo que estoy haciendo algo para mí, por mí y en consecuencia supongo que ya estaré lista para una relación amorosa. Pero sí estás haciendo cosas para a ver, voy a tratar de ser más clara con la pregunta, y es para que le funcione a todos los cafeteros, no solo a nosotros. Cuando algo fue difícil en tu vida, por un tiempo y cuando todavía no sanas, no quieres saber nada al respecto. Imagínate que fue, este, ay, no sé, por ejemplo, en situación de pareja, ¿no? Si acabas de terminar una relación, como que al principio lo que dices es, ahorita no quiero saber nada de hombres, no quiero saber nada de pareja, en el caso de que nosotras, ¿no? Heterosexuales, no quiero saber nada de los hombres, no quiero saber nada de citas, no quiero saber nada de las relaciones, no me interesa.
O sea, como que lo bloqueas y no quieres saber nada al respecto, ni hacer nada que tenga que ver con el tema de una nueva relación. Ajá. Eh, por ejemplo, en mi tema, que tuvo que ver con un momento decisivo como pareja, como que al principio, cuando todavía estábamos en este proceso de sanación, era como de: "No quiero hablar del tema, no quiero saber nada del tema, por Ah, tiempo", ¿no? Y ahora es como, bueno, okey, ¿y qué sigue al respecto? ¿No? A ver, ahora sí, vamos a hacer un plancito y cómo lo vamos a solucionar, y empiezas a hacer cosas para que suceda, o se resuelva lo que querías hacer. Entonces, justo a eso me refiero, o sea, yo hoy, por ejemplo, ya estoy en una etapa esta de planeación, de decidir cómo sí o cómo no, pero de hablar las cosas y de empezar a tomar acciones para que suceda o no suceda lo que queríamos o lo que no queríamos. ujú. En tu caso, creo que al final de cuentas ya estás como con esta apertura a conocer a nuevas personas. Sí, sí. Y creo que Sí, ese es un indicador de que sanaste o no sanaste, cuando vuelves a retomar la actividad, ¿no? Es que en este caso, pues como que retomas la actividad de buscar pareja, no es que sea literal, ¿no? ah, Pero incluso en otras cosas, sí, o sea, de que dejas de hacer cosas y un signo de que ya estás sanando es que las empiezas a hacer de nuevo. totalmente. Sí, justo es eso, que empiezas a reencontrar y reconectar y hacer justo las cosas que dejaste de. Entonces sí, creo que en esa parte yo estoy haciendo, es más, hasta más cosas de las que yo solía hacer. Y es eso, o sea, es esa reconexión y en búsqueda de el propósito de vida, tal vez, ¿no? Para Okey. conmigo. Y hablando de propósitos de vida y de cosas importantes en la vida, otra, pregunta de Café Expreso es, ¿qué tanto ya retomaste como esta rutina de las demás cosas que son importantes, o todavía tu mayor parte del día sigue invertida en la situación complicada que estás viviendo? No, ya no, ya retomé muchas de las cosas y de las actividades que ya está saliendo de nuevo esta Paola en todos los sentidos. O sea, ya creo que ya voy avanzando en un 80% porque todavía me queda mucho por trabajar, pero sí, ya no le invierto tiempo a ese desgaste emocional que me estaba deteniendo en muchos sentidos, desde no querer levantarme hasta no ponerle la atención indicada a mi trabajo, por ejemplo, o a mi persona, tal vez también, ¿no? Que era más feo que mi trabajo, pero el no ponerme atención. Y entonces hoy, pues sí he hecho, creo que más cosas de las que estoy consciente que he hecho y que de pronto volteo y digo, wow, sí debes de estar orgullosa de ti porque estás retomando mucho y estás haciendo otras cosas que ni siquiera pensaste que ibas a hacer y que me han ayudado bastante. En mi caso, justo es como yo me forzo en mi caso es qué tanto ya lo hago natural y qué tanto sigue siendo como mi Ah, cabeza y buscando estructura. Hoy estoy en una parte en la que ya lo hago natural, o sea, al 100 estoy en todo lo demás con lo que tengo que resolver, sin que esté de lado, pero ya es como más natural. Y la última pregunta tiene que ver justo con lo que decías ahorita, Pauli, que creo que esta parte es importante. Cuando te ves a ti misma, y lo voy a poner literal, ¿no? Cuando te ves en el espejo sí, y piensas en la situación, ¿qué tanto te sigues culpando o sigues culpando totalmente a alguien de la situación? Porque a veces uno se culpa y a veces culpas a otro y le cedes toda la responsabilidad. ¿O qué tanto ya estás orgullosa de donde ese es como el otro lado, de donde estás? Entendiendo que no tiene que ser perfecto, que no puede estar solucionado, pero que estás orgullosa de lo que has avanzado y entiendes que parte fue tu responsabilidad, parte fue responsabilidad del otro o de los otros, pero tú estás orgullosa de dónde estás hoy. Todavía mira, tienes la verdad es que tengo que ser bien honesta con nuestros cafeteros, ¿verdad? Porque justo es eso, ¿no? Cuando hablas desde el corazón y desde la ¿cómo se dice? De lo genuino, de lo continuidad. genuino.
Ujú. Ajá, entonces creo que eso se agradece también, ¿no? Y en este caso creo que no sé si sea mejor o peor, pero yo me culpaba a mí misma por muchas cosas. Nunca le eché culpas al otro. Entonces, eso para mí era muy grave. Personalmente era como de, güey, o sea, toda la carga que traía y toda la insuficiencia, culpabilidad por hablar o por decir o por expresar. O sea, fueron como muchas cosas que ya estoy lista, señores y señoras, para poder contarla. Tal vez en el otro o en el siguiente, el otro y así, pero vamos a hacer un podcast justo de eso, si quiere Mariana, obviamente. Claro. Pero bueno, respondiendo a tu pregunta, todavía me falta mucho, creo. Pero sí, 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 ya me aplaudo más las cosas que hago. Sí, ya veo mi trabajo, por ejemplo, en un contexto profesional y digo, güey, o sea, tú cuando te pones las pilas eres bien chingona, la neta, ¿no? O también en justo aparte de pronto vivir en otro lado y conseguir un trabajo en otro idioma, también eso me lo aplaudo. Y también de pronto la parte creativa que sé que tengo, pero que nunca la había, más bien sí la he explotado porque me gusta también hasta pintar y todo, pero no, nunca la había expuesto. Ujú. También eso me lo aplaudo. El hecho de yo hablarme bonito también eso para mí ha sido, o sea, cuando estoy en el espejo y digo, güey, sí, 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 ya me hablo bonito. Hay días que no, la verdad, y hay situaciones en las que todavía me siento tan vulnerable que me espanta un poco, pero ya sé como por dónde agarrar y entonces modificar y abrazar y entonces continuar. Sí, creo que aún no puedo decirte, sí, soy la persona que más no, pero sí, a como este año me caí, creo que llevo un porcentaje más allá del 60% avanzado y que sí me siento orgullosa de las cosas de cómo lo he hecho y también de las cosas que he hecho. Claro. Pues en ¿Tú? mi caso estoy un poco igual que tú, o sea, estoy en la capacidad de entender y creo que, a ver, el tema es que no me quedo ahí ya, porque muy al principio me quedaba ahí. ¿A qué voy? Hoy puedo decir, todo hubiera sido más fácil si yo no hubiera hecho A, B, C, D, que me equivoqué en ello, ¿no? Cuando todo sucedió, la Mariana que estaba en este proceso todavía como de desborde emocional era, ¿por qué hice A? Soy una tonta por haber hecho B, este, todo es mi culpa en C, etcétera, etcétera, ¿no? Y hoy estoy como en esta parte de todavía de sí, A, B, C, D fueron mi responsabilidad y si no las hubiera hecho de esa manera todo sería más sencillo, pero no es así y o sea, como para sanar A, hice A y B, ¿no? O sea, como en Mm, consecuencia hice estas acciones y soy valiente por haberlo hecho y me puse en primer lugar a mí misma por haber hecho esto. Entonces, como que de alguna manera también ya me reconozco, ¿sabes? Lo que hice para mí. ujú. Y pues ya básicamente en ese punto estoy. Súper. Entonces ahí vamos avanzando, pian pianito, pero vamos avanzando y vamos avanzando bien. Estamos en proceso de sanación, pero sanando. Eso, Pues eso es vamos importante. a cerrar este podcast, Paoli, conclusiones de café. Como conclusión, creo que es sumamente importante reconocer que estás sintiendo algo. Y esto lo mencioné un poco al principio, pero me gustaría dar un poco más detalle al respecto. Entender que muchas veces el detonador de la emoción no necesariamente es el causante de la emoción. Como seres humanos, vamos asociando como situaciones que las van haciendo más grandes. Ejemplo, eh, ahorita que tú mencionabas el tema de suficiencia, ¿no? Esta emoción de no sentirte suficiente, esa consecuencia sí, a la mejor del momento que estás viviendo, pero muchas veces el que esa situación detonar esta emoción viene de sucesos anteriores que te han hecho sentir insuficiente.
¿Y a qué voy con esto? Por supuesto, hay cierto nivel de como de importancia de entender que eso está pasando y que te está haciendo sentir eso, o sea, reconocer que estás sintiendo esa emoción, pero también la manera de ayudarte a gestionar es si todo lo que estás sintiendo es realmente por lo que pasó o hay cosas en ti que necesitas trabajar al respecto. En mi caso, por ejemplo, híjole, voy a poner un ejemplo así bien, bien gráfico, hablando de mi historia de café. Cuando yo tenía sobrepeso, una de las cosas así que me acuerdo que me hizo sentir peor y súper enojada, fue un día que iba manejando yo y cometí un error de tránsito, ¿no? Me quedé en un lugar donde no debía porque me dio el alto, o sea, tampoco fue intencional o un error de atención, simplemente como consecuencia. Y me acuerdo que alguien pasó en el carro al lado y lo primero que me gritó fue así de: "Quítate, pinche gorda, idiota", como si el idiota y el insulto de gorda fueran exactamente iguales. Ujú, Y me acuerdo que fue un detonador para que yo me sintiera fatal y sentirme como que valía poquito por tener sobrepeso, y detonó en mí un enojo así, pero de que de verdad yo creo que pocas veces en mi vida he tenido ganas de bajarme del carro y pegarle a alguien, ¿no? Y fue un enojo fuerte, y de ahí encontré un enojo sobre este rollo y así. Y la situación es que el punto es que, por supuesto, me dolió, o sea, a ver, a nadie le gusta que le griten insultos, y menos cuando hiciste una tontería que tampoco fue 100% tu responsabilidad. Pero al final me di cuenta que la sensación y el enojo que me provocó venía en ese momento de que muchas veces, se habla de la gordura, que al final es una característica, un adjetivo calificativo normal, como decir que es alta, rubia, con ojos cafés, negros, azules, lo que sea, es una característica que de alguna manera uno no elige y que la gente, la connotación que le da la gordura es negativa y ofensiva. ujú, Y al final fue algo que me hizo ayudar a sanar el hecho de entender que la manera en la que yo me castigaba a mí misma por ser gorda tenía justo que ver con todas estas preconcepciones de la gordura que existían a nivel cultural. Y que al final mis objetivos de belleza estaban completamente dictados por precisamente este contexto cultural. Y que había muchas más cosas en el medio y que además, aunque realmente así fueran, no calificaban la persona que soy. O sea, no me hacían ni más ni menos, simplemente estaban ahí. Entonces eso me ayudó como mucho a sanar toda esta parte de mi objetivo, ¿no? Entonces, mi punto es, hay que aprender también a identificar de dónde viene la emoción más allá para poderla sanar. Hoy alguien hace burla de que soy gorda o lo que sea y me da risa, o sea, ya no me duele, pues, porque es un tema sanado conmigo misma, no con los demás. Entonces, claro. esa sería mi conclusión, Pauli, como ir hacia atrás e identificar de dónde viene tu emoción para que aprendas a gestionarla y puedas trabajarla y sanarla realmente. Súper. No, sí, recuerdo ese día. Che, güey. Pero sí, o sea, sí, 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 sí. Pues mi conclusión es que sea la forma que encuentres, más bien, cualquier forma que encuentres para tener tu proceso de sanación, hazlo. Es decir, si para ti funciona, como decía antes, irte a jugar con tus amigos fútbol, vete. O sea, si a ti te funciona, lo que te funcione, creo que es bien importante no quedarte en el dolor y no dejarlo, sí, porque puedes seguir y puedes continuar con esta capa de no pasa nada, no pasó nada, sí me hiciste, pero yo estoy bien, no me dolió, pero yo sé que sí. Entonces, al final creo que esta parte de abrazar tus emociones y de sentirlas y de identificarlas y de ponerlas en su lugar, me parece que tiene que puede ser una ventaja, no una ventaja, que el poner las emociones en donde tiene que ser
te ayuda a justo avanzar de la mejor manera, de la manera más sana posible. Eh, Siempre aquí recomendamos que tomen terapia. Es una parte importante que te ayuda y que te espejea para que tú puedas tomar decisiones más conscientes de ti mismo, o sea, trabajar en ti, pero las formas que tú también elijas para poder superar estas partes difíciles en tu vida, yo creo que sí tienen que ver un poquito más con lo que a ti te pueda sanar y con lo que tú te puedas reconstruir y creo que tiene que ver mucho con tus pasiones también, ¿no? Que agarres de ahí lo que te gusta para poder acomodarlo y entonces continuar y que salgas y que cuando lo haces en relación a tus pasiones, lo haces de manera genuina y lo haces con el corazón. Entonces eso conecta contigo. Si conecta con alguien más, está increíble, pero con que conecte contigo y con que le encuentres sentido a todo lo que estás pasando y que a todo el dolor, no te lo guardes, no te lo quedes, no, porque a veces ¿cómo se dice? Se queda en tu cuerpo, en tu organismo, en tu mente y entonces enfermas también. Y el poder sacarlo y externarlo es una manera bien bonita de transformar el dolor en algo productivo, en algo creativo. Entonces, creo que, que acércate a la persona que más confianza le tengas o habla con el espejo también o con tu perro o con quien quieras que sea, pero no te lo guardes. De verdad, invéntate tu proceso de sanación. Fíjate Yo que creo ahorita que que lo dices, Pauli, hay una frase que es un poco fuerte, y que, por supuesto, no siempre es fácil y el proceso es diferente para cada quien, pero a mí me gusta mucho y es: sentir es normal y natural, que tus emociones se desborden en diferentes momentos es completamente natural, pero elegir quedarte permanente en esa emoción que te hace daño es elección propia. No es difícil salir y cada quien vive un proceso distinto y puede haber múltiples factores que dificulten el salir de esa emoción que te lastima o que te hace daño, pero sí necesitas elegir querer sanar para poder sanar. sí. Y mira, y como dices, no es fácil. Y es una luz que llega en un momento porque hay veces que no quieres y hay veces que aunque quieres no puedes y ya a lo mejor esa frase de querer es que cuando quieres pues no, hay veces que químicamente no puedes y eso está comprobado. Entonces, pero si hay alguna lucecita en la que dices, ok, sí, sí quiero y entonces ahí comienza la transformación. Sí, porque Y ahí incluso para sana. de ahí surge precisamente el tema de medicación de salud mental, o sea, para temas de salud mental, para poder generar este equilibrio o balance químico. Pero al final, Eso, si tú eliges quedarte en esta emoción y no aceptas la medicación en cierto momento, pues, ¿cómo te ayudan? ¿Me explico? claro. Ujú. Entonces, hay como dices, aprovechar esos momentos de luz para salir adelante y buscar la ayuda de la manera que sea, ¿no? Porque los procesos sí son distintos. O sea, tampoco se trata de querer es poder, no, pero hay que querer sanar también de alguna manera y buscar la forma y la ayuda necesaria para poder hacerlo. Y cada quien encuentra su proceso, Ujú. ¿no? Invéntatelo, si no lo encuentras, invéntatelo, genératelo porque ayuda. Muy bien. Súper. Pues qué interesante como siempre. Qué padre que se quedaron hasta el final. Qué bueno que le dieron play y empezaron a hacer sus cosas y los acompañamos. Espero nos hayan puesto atención. Y si no, qué bueno que lo pusieron play y nos dejaron y se fueron al baño, ¿no? Que no se olviden de suscribirse, de darle like, de comentar, de seguirnos. Siempre decimos que ya vamos a estar más activas en redes y esta vez creo que vamos a prometerlo otra vez y vamos a estar más frecuente en redes, pero bueno, gracias por seguir. Viéndonos. Ay, Salud. perdón. Gracias. Y compartan, Pauli, que compartan. Si alguien Compartan, sí, creen que le puede ayudar o escuchar lo que estamos diciendo, compartan y comenten. y comenten, sí. Pues sí, Bueno, amigos, pues nos vemos la próxima semana.
Que tengas un buen día, todavía es por allá. Y tú Y una que buena tengas... noche, descansa. Tú también. Bueno, no, tú no, pero al rato. Okey. Cuídense, Te cafeteros. quiero, los quiero. Bye. Chao.